Domingo 9 de abril. Felices fiestas de Pascuas de Resurrección, hermanos, ya que este día estamos clausurando la Semana Santa con la alegría, con la festividad de el Domingo de Resurrección. A la vez también estamos iniciando una estación litúrgica que durará 50 días, la cual será pues este tiempo de Pascua, ¿verdad? Desde el día de hoy estaremos meditando ese acontecimiento histórico más grande que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta estación pues terminará allá, ¿verdad?, a finales del mes de mayo con la fiesta de Pentecostés. Un privilegio el poder saludarle, esperando pues que esta semana haya sido de bendición para usted, para su familia, que haya tenido ese espacio para buscar el descanso, pero también para buscar la presencia del Señor. El Evangelio para hoy, Domingo de Resurrección, está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro, y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo corriendo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, siendo doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído corresponde a la óptica del Evangelio de San Juan sobre el tema de la resurrección. El día de ayer, en la vigilia pascual, hablábamos sobre la resurrección, pero lo veíamos desde la óptica de Mateo. Ahora, esto es importante, ya que recuerde que en la Biblia nosotros tenemos 4 evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, que son conocidos como los sinópticos, y tenemos el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los evangelios sinópticos, cuando presentan el tema de la resurrección, resaltan el temor de las mujeres, ¿verdad?, sobre aquel acontecimiento que no podían ellas entender. El Evangelio de Juan, por su parte, resalta la duda de María Magdalena. Ahora, curiosamente, los sinópticos nos dicen que fueron 2 mujeres al sepulcro. Juan nos dice que solamente fue María Magdalena. Es ella la que va al sepulcro. Eso por decir otras generalidades, ¿verdad?, que son pues un poquito más técnicas. Pero vemos cómo María Magdalena va el primer día de la semana, y sabemos que el primer día de la semana pues es el día domingo, ¿verdad? Aún estaba oscuro cuando se nos dice que va ella al sepulcro y vio que la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Puedo recordarle que cuando la Biblia habla de sepulcro, no necesariamente, hermanos, era una tumba como nosotros hoy en día tenemos la concepción de ella, ¿verdad? En ese tiempo los cuerpos los metían en cuevas, y para evitar que los animales de carroña pudieran hacerle daño,
lo que hacían era que cubrían la entrada con una piedra. De esa manera, la piedra pues era, digamos, relativamente poquito difícil, pero era posible moverla. María va con la idea de mover la piedra, de poder entrar, de poder ungir el cuerpo de Jesús, dado que el día viernes, por la premura en que fue sepultado, no hubo mayor tiempo, ¿verdad?, para preparar el cuerpo del Señor. Pero cuando llega ella se da cuenta que la piedra que lo cerraba había sido removida. Ella, cuando ve eso, dice la palabra que no entra, sino que echa a correr, asustada, hasta la casa donde se encontraba Simón Pedro. Aquí es donde vemos que ella está muy asustada, no sabe qué pensar, no sabe qué ha sucedido, y lo que hace es correr donde estaban los apóstoles. Ahora, curiosamente, los apóstoles están cerca, o relativamente cerca, ¿verdad? Porque, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos están aún en el aposento alto, que es el lugar donde el Señor celebró la cena de Pascua, la cena que nosotros conocemos como la última cena. Ahora, ella corre hacia allá a dar la noticia, pero vea que en ese momento ella entra en duda y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ahí hay dos casos bien importantes. Primero, vemos cómo ella pues da por sentado que el cuerpo del Señor ha sido movido, ha sido raptado. Pero también ella habla en plural cuando dice y no sabemos. Eso da a creer a los estudiosos de la Biblia que obviamente pues María se hacía acompañar, ¿verdad?, de la otra María, que los evangelios sinópticos sí nos la presentan. Pero notemos cómo en ningún momento ella piensa o intuye o se recuerda que Jesús ha resucitado. O sea, de hecho, ellos en ese momento el tema de resurrección no lo creían, no lo entendían más bien. Y como no lo entendían, en ningún momento lo esperaban. Y eso es importante, fíjese. Porque, hermanos, para poder nosotros esperar algo, tenemos que conocerlo. Usted no puede esperar el cumplimiento de una promesa si usted no conoce la promesa. Usted no puede esperar un acontecimiento si usted no conoce o tiene información sobre ese acontecimiento. Ahora, los discípulos o los apóstoles en este caso, ellos tenían la información porque Jesús se las había entregado cuando les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. El caso es que, aún teniendo la información, ellos no la habían entendido, no habían procesado la información, diríamos nosotros hoy en día. En palabras bíblicas, no habían creído. Y obviamente, si no habían creído, pues ellos no esperaban aquello. Ese es el privilegio de poder creer. Porque cuando nosotros creemos, es ahí donde esperamos, ¿verdad? Y si nuestra fe está en Cristo Jesús, esperamos en Él. Ahora, no se recordaba en ningún momento de la resurrección. Pedro y Juan, que hay que hacer una aclaración. El texto no nos dice que era Juan. El texto dice que Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Hay diversas discusiones teológicas sobre si era Juan o no, el discípulo amado. Pero vamos a dar por sentado que es Juan, ¿verdad? No vamos a meternos en ese tema. Y vemos cómo Pedro entonces y Juan corren hacia el sepulcro. Pero en el caso de que era Juan,
Juan estaba más joven, Pedro pues estaba más mayor de edad, por lo tanto Juan corría más rápido, ¿verdad? Llega al sepulcro, pero se da un dato interesante. Ve el sepulcro abierto, pero no entró, sino que esperó que llegara Pedro. Ahora, ¿por qué espera? Y ahí tiene mucho que ver, y es importante que podamos nosotros comprender lo que significaba la edad en tiempos del Señor Jesús. Mucho se ha hablado, ¿verdad?, que se reconocía la autoridad de Pedro, pero aun cuando sí se reconocía, no fue por esa razón que Juan no entró y que esperó que llegara Pedro. Fue por la razón que para ellos, una persona entre más años tenía y merecía más respeto. Por lo tanto, Pedro era mayor mucho más que Juan. Y por lo tanto, Juan tenía que respetar a Pedro. Él entonces llega, pero no entra y espera que llegue Pedro. Cuando éste llega, es ahí donde dice la palabra que entró y contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Este dato es importante porque, recordemos, el Señor Jesús tiene ya 3 días de haber fallecido, y a los 3 días ya el cuerpo entra ya en un estado de descomposición. Cuando una persona moría y le hacían todo el rito, ¿verdad?, de embalsamiento, lo que acostumbraban era ponerle un sudario en la frente o en la cabeza y obviamente lienzos en todo el cuerpo, y lo envolvían finalmente en unas sábanas. Ahora, cuando una persona ya estaba en ese estado, no era posible quitar esos lienzos. Pero, en realidad, se menciona que ahí estaban los lienzos y el sudario, porque recuerde, lo que María Magdalena está diciendo es, se han robado el cuerpo. Y no era posible que se llevaran solo el cuerpo y dejaran los lienzos y el sudario. O sea, si ahí estaba el lienzo y estaba el sudario, es porque implica que aquel cuerpo o se había levantado y se había quitado, que era pues algo totalmente inexplicable, ¿verdad?, el que estaban ahí nuevamente el lienzo o los lienzos y el sudario. Pero aquí viene entonces la respuesta a esas dudas, cuando dice la palabra que entonces entró el discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vea, y vio y creyó, porque hasta entonces, dice, no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Este discípulo entró y al ver la tumba vacía, al ver los lienzos y el sudario colocados en sitio aparte, al no ver el cuerpo de Jesús en ese lugar, él creyó. Pero el poder creer ahí se da como sinónimo de entender las escrituras. Él entendió lo que pasaba y por lo tanto creyó. Pero hermanos, esto nos enseña a nosotros que es importante entonces conocer la palabra para poder nosotros esperar su cumplimiento y obviamente creer en ella. Pero más que eso, nos enseña verdaderamente el privilegio de poder creer aun cuando nosotros no hemos visto. Porque en realidad eso es la fe, ¿verdad? La fe es el creer en lo que no se ve. Pero vea, podemos decir que Juan y Pedro creyeron, y creyeron porque vieron los lienzos, vieron el sudario, ellos vieron pues el sepulcro vacío, etcétera, etcétera. Pero he aquí entonces donde nosotros debemos ahora por sobre todo de creer. ¿Y por qué debemos nosotros de creer? Porque al creer es aquí donde se cumple
esa promesa, se cumple ese plan de Dios en nuestras vidas. Ahora, alguien me podría decir, pero ¿yo qué es lo que tengo que ver? Obviamente, no vamos a poder ver en este momento, pero sí tenemos que creer, y creer en las Escrituras, en las que se nos presenta a Jesús resucitado. Sabemos entonces que Cristo vive, que Él se levantó de la tumba, y que Él está vivo, y que vive para siempre. Esto, hermanos, nos presenta en verdad esa confianza que debe de haber en nosotros, de saber que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció al enemigo más grande de la humanidad, que es la muerte. Y si ese enemigo ya está vencido, es aquí entonces donde podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar de el privilegio de estar cerca del Señor? Nada, ¿verdad? Porque dice Pablo que ni la muerte. Pero ahora bien, cuando nosotros seguimos leyendo el texto, vemos cómo serán a estos discípulos a quienes se les va a entregar la comisión de ir y anunciar que Jesús está vivo, que el Señor vive. Ellos hicieron su tarea, ellos hicieron la parte que les correspondía. Hoy nos toca a nosotros, hermanos, anunciar que Cristo ha resucitado, anunciar que Cristo vive, recordarle al mundo que tenemos a un Dios vivo y verdadero, recordarle a la familia, recordarle a la humanidad que nuestro Señor Jesús murió, pero que resucitó. Y eso entonces nos demuestra que aún la muerte fue vencida por el Señor. Ahora entonces, si reconocemos que Él vive, es importante que comprendamos que Él está presente con nosotros. Es importante que reconozcamos que su misericordia está con nosotros, y que en verdad hoy es tiempo para que vivamos para honra y gloria de su nombre. Recuerde, hermano, no tenemos un Dios muerto. No adoramos un Dios muerto. Al contrario, adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que vive. Murió, sí, murió, pero aún de esa muerte nosotros sacamos provecho. Fuimos bendecidos, fuimos privilegiados con el lavamiento de nuestros pecados por su sangre. Pero no se quedó ahí la historia, no terminó ahí la historia. Él resucitó. Por lo tanto, termino recordándole que eso mismo sucederá con la humanidad, especialmente con los creyentes. Para aquellos que hemos creído en Cristo, la muerte no es el fin. Hay una vida después de la muerte esperando por nosotros. Cristo resucitó, y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, resucitó como las primicias de los que duermen. Eso implica que nuestros seres queridos que ya murieron también van a resucitar. Eso implica que nosotros, por creer verdaderamente, también vamos a resucitar con Cristo. Por eso, hermanos, Cristo ya resucitó. Ahora nosotros preparémonos para que un día podamos también resucitar con Cristo y ser parte de esa iglesia, ser parte de ese pueblo que le da honra y gloria al Señor en el cielo. Lo que se conoce como la iglesia triunfante, ¿verdad? Esa iglesia ya redimida en el reino de los cielos. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor derrame su gracia, el Señor derrame su bendición sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.